Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio del gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 41. Ya estamos en el capítulo 41. Previo vamos a adorar al Creador, al Dios de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Bendito Bendito, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 41, del 1 al 7. Le pido por favor, de que no cierre su Biblia. Esto no es una predicación, esto es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que pasados 2 años tuvo para un sueño, le apareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en prado, y que tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne. Y se pasaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas. Y despertó el faraón, y, despertó, y cuando despertó el faraón, de nuevo volvió a señalar por segunda vez que 7 espigas llanas y hermosos crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó el faraón, y aquí era un sueño. Bendito Dios y Padre de la gloria. Señor, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo, Dios mío, ponga palabra en mi boca. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A esta clase la he titulado El sueño del rey de Egipto. Cuando leemos la palabra del capítulo 41, del 1 al 7, vemos varios aspectos de esta historia, ya que estos versículos registran 2 tipos de sueños.
Dios en su soberana providencia reveló a través de aquellos sueños al rey pagano el trascendental acontecimiento de los 7 años de terrible hambruna que sorprendía va a venir sobre aquella región. En su plan soberano, Jehová Dios usó a su siervo José como el instrumento escogido para salvar la vida de muchas gentes de morir a causa del hambre. Entre los librados de morir, por supuesto, estaba la familia santa, es decir, Jacobo y sus hijos. Este texto que acabamos de leer relata que pasados 2 años vinieron a ver este acontecimiento. El faraón tuvo un sueño. El faraón realmente sintió en su corazón algo extraño y el Todopoderoso le dio un anticipo mediante sueños de lo que iba a suceder. Todo aquello fue primordialmente para el beneficio del joven hebreo que estaba en la cárcel en aquel momento. Pero fue el rey quien tuvo el sueño. El monarca vio junto al río Nilo la sorprendente escena de la aparición de 7 vacas hermosas y gordas que paseaban. Luego vio 7 vacas feas, injustas de carne, que se devoraban a las 7 vacas gordas y hermosas. Ahora, las vacas en Egipto comían casi sumergidas en el río. ¿Por qué? Porque el calor era muy fuerte y también las moscas no molestaban a las vacas. Pero este sueño representa un cuadro extraño por el contraste de los dos grupos de vacas tan diferentes, unas feas y la otra hermosa. El uso del sueño de la instrucción de los incrédulos es interesante. Evidentemente Dios usa ese modo para revelar, porque era una lección en un idioma que podrían entenderse. Los egipcios, y esto téngalo claro, los egipcios y los babilónicos se especializaban en la interpretación de sueños, de modo que era de esperarse que ambas culturas se interesaran en estudiar y escudriñar los sueños. El segundo sueño, obviamente, de rey es también particularmente egipcio, porque ellos estaban familiarizados con los objetos implicados. El sueño relatado concierne a las espigas y como se sabe, Egipto era el granero más grande del mundo antiguo. En este sueño de las 7 espigas menudas, devoraban a las 7 espigas gruesas que aparecieron en el sueño. Tal como sucede en el primer sueño, esto dejó perplejo al rey debido a su forma de singularidad. Pero ambos sueños, sin duda, asombraron y afectaron las emociones del faraón. Ahora, veamos el 8. ¿Qué nos dice el 41:8? Dice, sucedió que por la mañana está agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretarle al faraón. Esto es realmente un fracaso de los magos egipcios, ya que el espíritu del rey se tuvo de tal manera que convocó a los magos, a los sabios de Egipto, esperando sean capaces de interpretar el significado de estos sueños. Al término
los magos probablemente sea una referencia de una clase sacerdotal que se dedicaba a la adivinación. Los sabios eran en ciertos asuntos. Debe recordarse, hermanos, que la cultura egipcia era y se consideraba superior en muchos aspectos de las naciones antiguas. Ahora, veamos, los magos y los sabios eran, por lo tanto, hombres versados en los jeroglíficos de astrología y en otras ciencias de aquel entonces. No obstante, fueron incapaces de desentrañar el significado del sueño del rey. Ahora, posiblemente los magos y sabios hicieron sugerencias y esto no le ha satisfacido al faraón. Sin embargo, algunos creen que el significado de los sueños era tan obvio que concluyen que Dios debió cegar al entendimiento de los magos para que no fuesen capaces de ver lo que parecía claro. Vea usted el capítulo 41:8. Léalo, por favor. Deja bien claro que el faraón estaba sumamente preocupado, como lo expresa la frase, estaba agitado su espíritu. Ahora, en el caso del faraón, debe recordarse, hermanos, que se consideraba el faraón un dios. Entienda usted. Se consideraba un dios, por lo tanto, el que producía las cosechas de Egipto. Ahora, quizás por eso los magos y los sabios no quisieron decirle el significado de su sueño. Todo esto está en lo posible. Veamos del 9 al 13. Aquí va a haber algo importante que va a suceder. Veamos. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guarda, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño esa misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guarda, y se lo contamos. Él nos interpretó nuestros sueños y declaró que cada uno conforme a su sueño, y aconteció como él nos los interpretó. Así que yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Ahora veamos esto y veamos con un poco más de atención, ya que este fue un momento crucial que el jefe de los coperos, quien al parecer estaba presente en una reunión ahí, habló de sus ofensas pasadas, de su encarcelamiento y de José. El intérprete de los sueños le dijo al rey, como la interpretación hecha por José se ha cumplido tal como el joven hebreo había dicho que sucedería. Vea el capítulo 41, versículo 13. Ahora, el copero se había olvidado del joven hebreo, pero Dios no se olvidó. Sigamos viendo del 14 al 16. Dice que esta parte narra cómo José es sacado de la cárcel y llevado delante del faraón, puesto que la necesidad era urgente. José fue sacado rápidamente, apresuradamente de la prisión. La premura con la que José fue sacado de la cárcel es una clara manifestación del cambio de su fortuna que ahora beneficia al joven hebreo. Evidentemente, hermanos, José ha observado la costumbre oriental de dejar crecer el cabello cuando se experimenta alguna
tribulación. Podría pensarse también que al estar en la cárcel, no le sería fácil cortarse el cabello y afeitarse en una forma regular. De modo que hará José que debía afeitarse ahora al salir de la cárcel, pero además de esto, va a ver al rey. Era necesario que José cambiase su vestido, lo cual hizo en una forma inmediata. De tal manera, hermanos, y clara y sencilla, el rey explica el problema al joven hebreo. Y le dijo que ha oído que José era un intérprete infalible de los sueños. Observemos lo que dice el 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlo. Aquí hay una declaración interesante que usted debe notar. La declaración del faraón es parcialmente correcta, pues lo que ha oído de José es completamente cierto. El joven hebreo, sin embargo, hace saber al rey dónde radica el verdadero poder. Veamos el número 16. Respondió José al faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que me dé la respuesta apropiada, faraón. José respondió al faraón como un verdadero siervo de Dios. Lo hizo de un mismo modo como aquel tiempo que Daniel en la presencia de Nabucodonosor lo hizo. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, mire qué maravilloso, en los cielos, el cual revela los misterios y el que ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Vea, estudie, analice Deuteronomio capítulo 2, versículos 27 y 28. Por lo tanto, como Daniel rehusaban ser el centro de la atención y destacan que Dios es el único capacitado para revelar los misterios. José, con respeto y con humildad, respondió al rey: no está en mí. La respuesta que el rey pretendía no se originaba en José, sino en Jehová, el Dios de José. Tal como había dicho a los oficiales del rey en la prisión, no son de Dios los intérpretes. Ahora José dice al monarca egipcio la solución. Escuchemos atentamente. No está en mí, sino en Dios. Esto es interesante. En su respuesta realmente José señala que no es el quien da origen a la interpretación, sino que es Dios el responsable en declarar el significado de aquellos sueños. José como profeta es un simple instrumento en las manos de Dios. El Señor solamente usa a José como un vocero. Es inevitable no sentirse sorprendido de aquel joven hebreo. José rehusó aprovecharse de la situación. Él rehusó cuando pudo haber significado su liberación de la cárcel. Él no quiso esto. Sin embargo, José hace saber al rey que recibirá una respuesta apropiada de parte de Dios. Como profeta genuino, el joven hebreo es un fiel representante de Jehová delante del rey egipcio. Una vez más, es imposible evitar reconocer la entrega personal de José en manos del soberano Dios de toda gracia.
Sigamos viendo el versículo 17 al 36. Ahora, aquí es donde se va a interpretar los sueños. Observemos. Esta sección que estamos leyendo del capítulo 41, podemos dividirlo en tres partes. Muy sencillo. La primera parte, del capítulo 17 al capítulo 24. ¿Por qué? Porque aquí es donde registra la descripción de los sueños que el rey hace delante de José. Aunque hay una pequeña variación en el contenido de los versículos 3, 19, ambas descripciones son fundamentalmente iguales. ¿En qué? En el versículo 19. Sin embargo, el faraón, el faraón, la frase que usa, que no he visto otras semejantes a la fealdad de toda la tierra de Egipto. Aquí hay que entender esto. El hecho de que el faraón describe la fealdad de las vacas flacas es apropiado debido al hecho de que él personalmente vio dichas vacas. Ahora, el primer relato de las 7 vacas feas, injustas, se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas, pero el rey dice, y estas entragaban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas era una muy mala, como al principio, y no despertó. Observe el versículo 21. Quizá la diferencia en el relato se debía a un intento literario por la variedad, pero las diferencias en sí apoyan y no niegan la autenticidad del relato. Segundo punto a observar. Abarca los versículos del 25 al 32. Marquen su Biblia. El joven José, como profeta de Jehová Dios, con una profunda sabiduría y singular sencillez, interpreta el sueño al rey, tal como Dios se lo ha revelado. José le explica al faraón que los sueños son realmente uno y además Dios está diciendo al rey lo que va a pasar. Aquí está hablando ahora. Las 7 vacas gordas y hermosas son 7 años y las 7 vacas flacas y feas son 7 años. Lo mismo. Puede decirse que las 7 espigas buenas son 7 espigas y las 7 espigas feas también son 7. Los sueños tienen un significado común. El versículo 28, léalo completamente. José repite lo que dicen los versículos 25. Es decir, que Dios ha mostrado al faraón lo que está a punto de suceder. El sueño se centra en la misericordia de Dios hacia los egipcios en su gracia soberana. Ahora entienda esto. Jehová Dios previene a esta nación. Es una nación pagana, de la gran catástrofe que estaba a punto de sufrir. Dios le hace saber a los años de abundancia que serían olvidados debido a la severidad del hambre que les sobredría. La repetición del sueño del rey en sus diferentes formas está designado para señalar que el asunto está determinado por Dios y que pronto será ejecutado. La profecía contenida en el sueño, por lo tanto, no es condicional. La repetición de la cláusula, lo que Dios va a hacer, en los versículos tanto 25 y 28, junto con el énfasis del versículo 32, anótelo, acerca de la certeza de la inminencia del cumplimiento del sueño,
es un llamado a la acción y no a la resignación de la incredulidad, tal como se encuentra en la predicación de las profecías de Jeremías. Vea usted, estudie Jeremías, capítulo 18, versículos 7 al 10. Otro punto a observar es el capítulo 41, 33, que concierne al sabio consejo que el profeta José da al rey de Egipcio. La respuesta de José aporta más de una interpretación. El joven hebreo proporciona al rey un completo programa económico para hacerlo frente a aquella emergencia que la nación afrontaría. Aquel era un gran plan maestro que implicaba a un astuto y sabio jefe administrador. Los subadministradores, la aplicación de impuestos de emergencia durante los años de abundancia y un plan para almacenar los granos sobrantes en lugares adecuados. Es decir, hermanos, en las ciudades, el alimento se debía reservarse para los años que durarían el hambre, porque se desprende el relato hasta ese punto. No hay el mejor indicio de que José pensaba en sí mismo como el candidato para ser puesto de jefe administrador, una especie de ministro de Economía en estos tiempos. Probablemente lo único que José esperaba era su liberación de la cárcel, pero como el resultado de la interpretación, fue designado gobernador de Egipto. Veamos el 35 al 37. En este pasaje del versículo 35 al 47, este pasaje describe el reconocimiento que el faraón le hace a José. El rey egipcio reconoce el valor del consejo que el joven hebreo le da y lo designa como el primer ministro del reino. Evidentemente, el plan de José fue recibido con gran entusiasmo por el rey y todos sus siervos. Además, todos reconocieron que el Espíritu de Dios estaba en José. Vea el versículo 38. Lo que el rey egipcio entendía por la expresión el Espíritu de Dios no es posible saberlo a ciencia cierta. Por lo mismo que sugiere algo que al, al carácter sobrenatural, pero es difícil ir más allá si el texto se refiere al Espíritu de Dios. Entonces, eso sería una primera referencia a la habitación del Espíritu Santo en un hombre, llenándolo de poder, ya que ese sería el significado de la frase, hombre como este en quien está el Espíritu de Dios. Vea el 38. La presencia permanente de un ser humano del Espíritu es algo que no ocurre desde el tiempo del Pentecostés. Vea el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Por la tanta, el dotar el poder de José estaría relacionado con aquellos que hacen las vestiduras del sumo sacerdote, como lo dice el texto bíblico. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios del corazón, a quienes yo he llenado ¿de qué? De espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahora bien, vamos a desarrollar esto. También la escritura registra el trabajo de los que hicieron la obra del tabernáculo en el Éxodo capítulo 31, versículo del 3 al 5. En el caso de José,
El Espíritu Santo vino sobre él para ayudarlo a gobernar el más grande imperio de aquel tiempo. Ciertamente, el joven hebreo no hubiese podido hacer ese trabajo sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. La nueva responsabilidad de José es algo sorprendente. El rey la describe así. Mire lo que nos dice el 40. Tú estarás sobre mi casa y por la palabra se gobernará, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué significa todo esto? El faraón nombró a José su primer ministro. O sea, que José era una especie de gobernador en el reino de Egipto. Vea el capítulo 41, versículo 41. Los súbditos, aquellos súbditos del faraón, también eran los súbditos de José. Dios elevó a José a un puesto singular de autoridad. Aunque el faraón dice, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, versículo 41, en realidad fue Jehová Dios quien lo hizo, no el faraón. Ahora veamos el 42 al 44. Describe la ceremonia de la exaltación a José. Le dan un anillo a José que significa la autoridad del rey. La copa de lino finísimo, la ropa, era la que pertenecía a la corte real. La cadena de oro era la acostumbrado en la aprobación del rey y era el galardón otorgado por servicios realizados. Sin embargo, el texto 43 agrega y dice así, y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Vamos a ver ahora. El hecho de que José subiese en el segundo carro lo convierte en el segundo ciudadano en la tierra y la autoridad suprema de Egipto después del rey. El faraón expresa así la autoridad de José. Y sin ti ninguna alcanzará su mano y su pie en toda la tierra de Egipto. Vea el versículo 44. Literalmente, el texto deja claro que nadie en el reino podría moverse sin pasar por la autoridad de José. Toda la acción tomada por otros en el reino tenía que tener la aprobación de José. Como una culminación de los honores, le otorgaron a José por el rey de Egipto, el joven hebreo recibió un nuevo nombre, lo que significa que José era reconocido como alguien acreditado por las autoridades egipcias, y particularmente por el faraón como parte de aquella cultura. Además de eso, José recibió una esposa. El texto bíblico lo dice en el 45. Vamos a verlo. Y llamó el faraón el nombre de José Sanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija del Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Faraón llamó a José Sanat Panea. La práctica de dar a extranjeros nombres egipcios ha sido bien demostrada. El significado del nombre dado a José, sin embargo, es algo incierto. Se ha sugerido, no es correcto, pero se ha sugerido que significa Dios ha hablado y vive. También se ha sugerido aquel que sabe las cosas. O también se ha sugerido la abundancia de vida. El caso de José se asemeja a la de Daniel, ya que ambos
Recibieron nombres paganos, pero recuerda esto, pero no se contaminaron con religiones paganas. Tanto José como Daniel se mantuvieron fieles adoradores de Jehová Dios, el único Dios vivo y verdadero. José también recibió una esposa egipcia, una mujer gentil llamada Asenat, que eso significa la que pertenece a la diosa Denei. Hasta donde se sabe, hermanos, José practicó la monogamia, es decir, no tuvo más esposa, solamente a ella. Ahora, entienda esto. El joven José fue separado de su familia a la edad de los 17 años. Fue vendido como esclavo a los medianitas y sirvió como siervo en la casa de Potifar. Sufrió la cárcel y la humillación injustamente. Y después de 13 años de cárcel, cuando José tenía 30 años, Dios lo exaltó a lo más elevado de Egipto, con la excepción del faraón. En su tiempo Dios exaltó a su siervo José hasta lo más alto. Ahora sigamos viendo versículo 46 al 49. Ahora vamos a ver cómo va a trabajar José en el reino. Dice que estos versículos describen el trabajo de José. Primero, recorrió todo el territorio del reino egipcio. Seguramente quiso familiarizarse primero con el reino y sus habitantes antes de comenzar la tremenda tarea que tenía por delante. Es sorprendente que con 30 años, en una cultura extraña, José asumiese una responsabilidad tan grande. Ahora, este párrafo termina con un reconocimiento del trabajo realizado por José. Veamos el 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ahora vea, los 7 años de abundancia predichos por José se cumplieron literalmente. Ahora vendrían los 7 años de hambre. Y junto con eso también hablaremos del nacimiento de sus hijos de José. Veamos del 50 al 52, que nos dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Sanet, hija de Potifar, sacerdote de On, y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a ver ahora, hermanos. Los nacimientos de estos 2 hijos de José, tanto Manasés como Efraín, son mencionados para hacer saber al lector, usted que lee la Biblia, de dónde surgen estos dos padres de las tribus futuras. Aquí es donde nacen estos dos, tanto Manasés como Efraín. Luego, más adelante, en otra clase, voy a explicar cuándo comienza todo esto. Por los nombres que José le dio a sus hijos, tenemos una manifestación de su condición espiritual. El nombre de Manasés no debe tomarse como un indicativo de que José ya no se preocupaba por la casa de su padre. No es así, ya que el resto del libro de Génesis deja bien claro que José nunca se olvidó de su familia de la carne. El nombre Manasés significa olvidar. Dios hizo que José se olvidase de todos los malos recuerdos, de las experiencias terribles que había vivido. El hecho de que José haya dado a sus hijos nombres hebreos, no egipcios,
es una clara señal de que no se había olvidado de su origen ni de su familia. El nombre Efraín significa me hizo fructífero. Y esto quiero que entienda, que la tribu de Efraín llegó a ser la más numerosa de todas las tribus de Israel. Vea usted el capítulo 48, versículo 3 al 5. Ambos nombres de José a Jehová Dios por haberle presentado su vida en medio de tantas tribulaciones y además agradece al Señor que le ha hecho fructificar en una tierra extraña y lo hará fructificar también en la tierra prometida. Ahora veamos del 53 al 57. Dice en estos capítulos, de este capítulo 41 de Génesis, termina con 7 años de hambre. Tal como se había interpretado el sueño del faraón, puede verse nuevamente que todo se cumplió tal como José lo había explicado al rey. Eso demuestra que José era un verdadero profeta de Dios. Todo lo que había predicho se cumplió en una forma literal, de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 al 22. El hambre llegó, pero en Egipto había grano almacenado, como José lo había ordenado en cumplimiento de un mandato de Dios. José sabiamente administró los recursos que había almacenado y Egipto fue fue librado de la catástrofe. Los esfuerzos de aquel joven dotado por Dios evitó el desastre no solo en Egipto, sino también en los países circunvecinos y aún lejanos. Concluyo, hermanos, esta clase. Este capítulo 41 que estamos leyendo pone de manifiesto que José es un maravilloso ejemplo de la soberana providencia de Dios en la realización de su plan diseñado desde la eternidad. Las circunstancias y la manera como José fue llevado a Egipto forman parte integral de la soberanía, providencia del Dios Todopoderoso. Todos los detalles que rodearon su vida fueron divinamente dirigidos por el soberano creador de los cielos y tierra, hasta el día cuando compareció frente al faraón para interpretarle los sueños hasta su designación como primer ministro o gobernador y gran organizador. ¿De qué? De este plan maestro para hacer frente a la crisis que estaba a punto de ocurrir en Egipto. Por lo tanto, hermanos, el pensamiento de todo creyente debe centrarse de nuevo en el Señor de Jehová, de José, a quien el joven hebreo, mediante su vida, ministró a través de este ministerio. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, en cuyas manos será entregado el gobierno de toda la tierra, porque suyo es el reino, en virtud de sus sufrimientos, mediante su muerte expiatoria y su exaltación a la diestra de Dios Padre. Vea el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. José es un cuadro fiel a la obra realizada por Jesús el Mesías. Bendiciones, hermanos.